Inés es graduada en Sociología y tiene estudios de posgrado en Planificación Educativa y en Política Social. Fue subsecretaria de Programación del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación entre el 1996 y 1999. Durante 30 años ejerció como funcionaria técnica de la Unidad de Planeamiento Educativo de dicho ministerio y continúa al día de hoy como asesora. Tiene amplia experiencia en planificación educativa y reformas de la educación. Es consultora de organismos internacionales, investigadora y autora de numerosos libros y artículos. Además, es miembro del Consejo Estratégico de Educar 2050. Hola, hola. Buenos días. No crean nada de todo eso que dijo. Lo más importante es que soy una militante de la innovación educativa, que llevo muchos años oliendo innovaciones y frustrándome, pero igual siempre sigo metida atrás de las cosas. Muchos de ustedes me conocen o porque han sido alumnos o porque me he dado charlas y saben que hace rato que vengo con estos temas. Y por eso me entusiasmó lo de Educar 2050, porque es una tarea de largo plazo, pero hay que empezarla ya. Sin pensar que vamos a tener resultados rápidos, pero sí ya. Entonces, acá me pusieron el tema modelos educativos emergentes en la sociedad del conocimiento. ¡Wow! A ver si estoy a la altura. Vamos a ver. No porque no lo conozcan, pero me gustaría que empezáramos con la idea de qué es esto de la sociedad del conocimiento, de la que tanto se habla ahora. ¿Por qué hablamos de sociedad del conocimiento? Antes no había conocimiento en la sociedad. Yo me acuerdo, como ustedes lo harán, cuando estaba en la escuela secundaria, ¿se acuerdan que nos contaban de la época de los grandes inventos? Que la máquina de vapor, que la imprenta, que todo ese tema, y lo poníamos ahí, fin del siglo XVIII, y uno se pregunta, bueno, ahí ya había inventos, y ahí ya había conocimiento. Ahora, cuando uno une eso con que en esa época también empezaron los sistemas escolares, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el conocimiento, los inventos, los sistemas escolares? Claro, los que estudian esto nos cuentan que los sistemas escolares fueron la forma que encontró esa sociedad para distribuir conocimiento. Porque la máquina de vapor, la manera de producirla, todo esto que llamamos el proceso de industrialización, modernización, todo esto, implicaba un tipo de conocimiento distinto al que se tenía antes. Porque, o casualidad, lo que pasaba era que el conocimiento, que antes era un conocimiento precientífico, aparece como conocimiento científico. Es un conocimiento experimental, para decirlo en dos palabras, es el modelo de ciencia positiva que hoy se llama la física de Newton. Es decir, esa forma de entender el mundo, no en términos de que Dios me premia porque soy bueno y entonces tengo buenas cosechas, sino sabiendo que hay conocimiento que meter en el campo si uno quiere tener buenas cosechas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace la escuela. La escuela cambia el modelo mental, ¿sí? Y explica que el mundo funciona porque hay algo detrás que es conocer de manera diferente las cosas. Eso fue repotente. Ayudó, bueno, a un avance muy grande de la sociedad, tan grande que deja una impronta de la cual no nos podemos mover. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hablamos de sociedad del conocimiento? Hablamos de sociedad del conocimiento porque lo que vale hoy no es ese conocimiento que está en la escuela y que fue producto del siglo XIX. Es conocimiento científico, pero hoy la ciencia se define de manera diferente que antes. Hoy, la física de Newton no tiene la preeminencia que tenía antes. Hoy lo que tiene preeminencia es lo que, así digamos en una frase, podemos decir la física de Einstein. ¿Cuál es la diferencia entre Newton y Einstein? Que Newton nos enseñó a mirar el mundo pensando que la naturaleza era un todo ordenado, que tenía reglas, que no se movían, que la ciencia lo que hacía era descubrir las leyes para poder
las leyes naturales, ¿no es cierto?, para poder influenciar sobre eso. Y eso es lo que trajo la época de los inventos. Pero después vino un señor que dijo, ¿saben qué? No es que las reglas esas no se mueven. Mediados del siglo XIX, Darwin descubrió que había evolución, que las leyes se movían. Fíjense lo que le costó al pobre tipo, que a los 20 años, 24 años descubrió esto cuando hizo su famosa vuelta al mundo, pero recién lo pudo publicar 30 años después del susto que tenía de lo que le iba a caérsele la comunidad científica si empezaba a decir algo que no era lo que correspondía. Y eso pasa hoy. Hoy todavía seguimos pensando en la escuela y en los sistemas escolares desde la física de Newton y desconocemos que no tendríamos ni GPS, ni microondas, ni viajes a la luna, ni nada de eso, si el mundo científico no se hubiera corrido hacia la física de Einstein. Que, oh casualidad, ¿cómo se llama su gran teoría por la cual todos los conocemos? O sea que no es lo mismo de siempre, todo es relativo, hasta el tiempo y el espacio, dice. ¿Sí? Entonces, este cambio brutal es el cambio que no nos permite hacer las transformaciones en los sistemas escolares, porque seguimos agarrados a la física de Newton. ¿Sí? En los profesorados se sigue enseñando la física de Newton. Y si uno pregunta en la facultad, nadie que estudie física, matemática, biología, ninguna de eso, sigue pensando con la lógica de la ciencia de Newton. Todos tienen esta otra, pero gracias a la transposición didáctica, linda palabrita que todos aprendemos y sabemos qué quiere decir, en buen romance, simplificar las cosas para que el que lo reciba el final de la historia, pero no cómo se construye. Y con eso inhibimos que los chicos puedan pensar. Porque no les contamos el proceso por el cual se llega, sino que les contamos el finalito, para que así lo entiendan. Pero hoy lo que importa es que hagan ese proceso. Bueno, esto como primer tema. El primer tema que quiero plantear aquí es, nos quejamos de no cambiar y el problema es que no miramos abajo. ¿Cuál es lo que sustenta todo esto? Según yo, perdónenme, podemos opinar de otras formas, pero si quieren tengo una ristra de bibliografía que les puedo poner en evidencia para que no crean que es un invento de mi parte. ¿Sí? El problema fundamental es que hoy estamos enseñando cosas que no alcanzan para entender la realidad como afuera de la escuela se entiende. Y esto es lo que hace que no sea válido. Esto es lo que hace que tengamos, ¿cuánto dijiste? 60% de ausentismo, 40% de ausentismo, no sé. Y ojo, no es de los chicos solos, es también de los profesores. Porque hoy el sistema escolar no nos da respuestas. Y no nos da respuestas porque en estos 200 años que pasaron desde que se armaron los sistemas escolares, estoy hablando del momento de los grandes inventos, al mundo de hoy, estoy hablando de la sociedad del conocimiento, fíjense, el mandato social de qué sentido tiene la educación cambió brutalmente. Y se los digo en dos palabras. Ley 1420, inicio de los sistemas escolares, ahí podemos resumir en que lo que se pretende es que todos los chicos aprendan a leer y escribir y algunas otras cosas más en la niñez. Ese es el mandato con el que surge la escuela y surgen los sistemas escolares. Hoy el mandato, fíjense, es aprender, no enseñar. Las competencias del siglo XXI, no solamente la lectoescritura y el cálculo, competencias del siglo XXI que no sabemos bien qué son, pero seguro que es más que lo que antes se enseñaba. ¿Sí? Y no en la niñez, a lo largo de toda la vida. Y con este cambio de mandato impresionante, queremos seguir pensando que lo vamos a arreglar si arreglamos la escuela. No. Pero esto no es una mala noticia, esto es plantarnos para ver qué hacemos. ¿Y por qué me gusta que pensemos plantarnos para ver qué hacemos? Porque el mundo ya empezó a cambiar. Nosotros desde los sistemas escolares seguimos haciendo cosas, y acá les cuento, lo habrán escuchado ustedes también esta historia o este chiste o lo que sea, que se dice cuando se habla de estas cosas. ¿Qué pasaría si un médico que se murió hace 50 años se levantara de la tumba? No conocería los remedios, no conocería los aparatos que existen, no conocería las enfermedades. ¿Qué pasaría si un ingeniero
que se murió hace 50 años se levantara. De nuevo, hay materiales, hay un montón de cosas que... Bueno, y así siguiendo, hasta que uno llega... ¿Y qué pasaría si un docente que se murió hace 50 años entrara en una escuela? Yo esto lo cuento hace años. Y una vez en Jujuy, ¿saben qué me dijeron? Sería supervisor. ¿Ok? Entonces, a las pruebas me remito. Nosotros nos damos cuenta. Por eso la responsabilidad de que todos lo hagamos. Pero no sabemos cómo salir. Esa es la verdad. No sabemos, y mucho por lo que dijo Esteban. Es decir, cada uno de nosotros tiene su propio concepto de qué quiere decir mejorar. Y no nos damos el espacio de decir, bueno, mejorar es tal cosa, todos atrás de este objetivo. Hoy sabemos que mejorar es mejores aprendizajes. A mí me tiene, no sé si me están grabando, así que no voy a decir la palabra, pero el tema de que a lo que todos conocemos como mejor matrícula lo llamen inclusión, me parece un fraude total. En educación no hay inclusión si no es inclusión en el conocimiento. Lo otro es que vayan a la escuela, que está bárbaro y que hay que hacerlo. Pero ir a la escuela sin aprendizaje no es inclusión. La inclusión no es un problema de numerito, es un problema de cosas que pasan acá adentro. Y por eso bajar la vara y poner que pueden pasar de año con 3 materias en vez de 2 es pésimo. Eso no sirve, no ayuda a nadie. Lo que sí tenemos hoy, claro, como contó Agustina en la primera presentación, es cuáles son los errores de este sistema. Este sistema hay que cambiarlo, ¿sí? Y me parece que es una buena manera empezar a decir, bueno, ¿qué cosa no resuelve este sistema y quién lo resuelve? Este sistema tiene como gran componente básico su incapacidad de resolver la equidad. Ustedes saben muy bien, está armado para chicos de ciertos sectores, con familias de ciertos sectores, con situaciones de ciertos sectores. El que no encaja ahí, no tenemos elementos para poder resolverlo. Y fíjense lo que ha sido la historia de todo esto. Este tema de que los chicos de ciertos sectores no entraban, o no terminaban, o repetían, o abandonaban, viene desde mediados del siglo XX. Ya cuando empieza a extenderse la primaria y la secundaria, es claro que ciertos sectores no tienen solución. ¿Cuál es la respuesta que damos desde el sistema educativo? Y no pueden seguirnos porque no tienen las características de los chicos de clase media. Vienen mal comidos, no tienen los elementos, no tienen las cosas de salud. Entonces pongamos comedores escolares, hagamos reparto de útiles, etc. Cosa que no está mal. Pero esta solución asistencialista lo que hace es no pensar en desde lo pedagógico que hacemos. Nos resguarda a no cambiar. Y después de eso, 20 años después, que ya había avanzado más la psicología y qué sé yo, decimos, no, los chicos no aprenden porque tienen problemas en la casa, porque hay problemas de aprendizaje, porque tienen poca estimulación. ¿Qué hacemos? Le ponemos gabinetes, le ponemos maestros niveladores, pero el gabinete trabaja con el chico, no le enseña al docente cómo cambiar para estos. Es decir, hemos tenido muchas maneras de pasar por encima el cambio que tenemos que hacer. Hoy estamos acorralados. O cambiamos o no podemos salvar la situación de cómo dar el conocimiento que se necesita en esta sociedad del conocimiento. Y acá viene una buena noticia. La buena noticia es que estas cosas ya están pasando. Hay muchas experiencias, y sobre todo en América Latina, que cuentan o que hacen cosas que realmente sirven para resolver el problema de la inequidad. Digo, a esto se los llama técnicamente soluciones emergentes. ¿Qué es lo que está apareciendo que resuelve las cosas que el sistema anterior no resolvía? Es en la lógica los que de ustedes conozcan la conceptualización de Kuhn cuando habla de cómo cambian los paradigmas, ¿sí? Cómo cambian los paradigmas científicos. Una de las cosas que dice Kuhn es que un paradigma cambia, pero no cambia porque se lo amenaza en el corazón.
cambia porque otras cosas, otras teorías, empiezan a poder resolver los problemas marginales que la vieja teoría no resolvía. Pero nosotros, como tenemos en la cabeza el mandato de enseñar a leer y escribir durante la niñez, y no nos damos cuenta que eso ya cambió, o no sabemos cómo hacer para adecuarnos a eso, no lo sabemos ver. Y cualquier cosa que aparezca, que no sea escuela, maestro, pizarrón, lo vemos como educación de segunda, negando que pueda aparecer otra manera de resolver lo mismo. Fíjense, cuando nosotros tuvimos el problema de la escolaridad de la primaria en la zona rural, inventamos la escuela, igual pero más chiquita, educación de segunda. Pero ¿qué hicieron los australianos, que tenían el mismo problema que nosotros? Los australianos en la zona rural, en vez de ponerle escuelas a los chicos, estoy hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pusieron un sistema por el cual, durante 2 horas, la Radio Nacional ofrecía clases por radio y las mamás trabajaban con los chicos en las tareas escolares. Y cuando venía la época de la esquila, en donde se hacían piquetes de esquila que iban de campo a campo ayudándose, en esos piquetes de esquila venían 2 o 3 maestros que evaluaban a los chicos y ayudaban a las madres si tenían problemas de aprendizaje. Resolvieron con un modelo organizativo diferente la misma función, alfabetizar, que nosotros no resolvimos, sino que transportamos la solución urbana a la cosa rural. Acá lo que quiero decir es, abramos la cabeza, saquémonos las anteojeras que tenemos. Si las cosas funcionan, démosle valor. Y tienen que funcionar cosas que no son las de siempre. Les voy a contar 1 o 2 experiencias chiquitas, porque tengo poco tiempo y la estoy pasada. 1 o 2 cosas chiquitas que me parecen súper valiosas. No me sirven experiencias que no sean masivas, porque 1 o 2 escuelas buenas en todos lados hay. Equipos chiquitos que trabajan hay, pero después no se puede generalizar. Tienen que ser masivas. No me sirven que sean caras. América Latina no tiene plata para pagar la educación del primer mundo. Eso no quiere decir que no podemos hacer bien y mejor las cosas. Tenemos que encontrar la solución nuestra, digo de América Latina, donde estamos, tenemos que encontrar la solución nuestra, que tiene que ser una solución muy buena, de buena calidad para todos, pero con un costo que lo podamos sostener. Hay una experiencia en México que se llama redes de tutoría. Pueden googlear www.redesdetutoría.org, que empezó en la zona rural. México tuvo un problema muy grande para expandir su escuela secundaria, porque además también hay que ver los números de México. Tengo una amiga uruguaya que dice, imagínate, ¿cómo se arreglan los mexicanos? Cada año al sistema educativo mexicano entra un Uruguay, 3 millones de chicos. ¡Wow! Y además fíjense que en los datos internacionales han mejorado con ese monto. Bueno, ahí en México, le voy a decir, los 80 más o menos que se expandió la escuela secundaria, no había posibilidad de dar educación secundaria a todos los chicos, entonces inventaron una cosa que se llama la telesecundaria. La telesecundaria es un sistema por el cual los chicos de la zona rural tenían un grupo o 2 o 3 grupos, porque la secundaria ellos lo llaman a lo que para nosotros es el ciclo 7, 8, 9, digamos, ¿sí? Porque el 10, 11 y 12 ellos lo llaman la prepa, que es la preparación para la universidad, ¿sí? Entonces secundaria es el ciclo este. Entonces tenían un salón o 2 o 3 y lo que tenían organizado como en una escuela común, con las horas de clase de 45 minutos cada una y qué sé yo, distintas materias. No tenían profesores, entonces tenían un joven de la localidad que por ahí había terminado la secundaria y lo que hacía este joven era ponerles cassette de 15 minutos de la materia, matemática, geografía, qué sé yo, y la otra media hora hacer ejercicios sobre eso y ayudar. Pésimo, les iba pésimo. En las pruebas nacionales que tienen hace muchos años los mexicanos, pésimo. Empezó una ONG a diseñar un sistema por el cual los chicos se tutorean entre ellos. En cada materia hay unos protocolos por el cual el chico aprende el tema, que son los temas más difíciles de cada uno de los grados o de los años. Aprenden
con ese protocolo y después se lo enseñan a otro chico y el otro chico le enseña a él, ¿sí? Yo fui a visitarlos y uno no va y no mira qué es lo que hace, no. Un chico te tutorea. A mí me tutoreó una chica de 5º grado sobre suma y resta de fracciones. Y entonces vino con un papel y hizo dobleces y me dijo, estos son fracciones, ¿cómo las sumarías? Entonces me empezó a hacer preguntas y yo a contestar lo que me salía y ella decirme, bueno, pero ¿por qué contestaste así? ¿Qué pensaste cuando contestaste esto? Para decirles que el protocolo es un protocolo que trabaja con el proceso de pensamiento, que les enseña a reconocer la metacognición, que les enseña a hacer diálogos realmente de pensamiento, lo que en enseñanza para la comprensión se llama teoría de pensamiento, ¿sí? Esto significó, para hacerlo corto, que estos chicos, después de 7 años, ahora se está haciendo en 9.000 escuelas en México, primarias y secundarias, los chicos tienen ganas de ir a la escuela, le enseñan al mismo tutor, que tampoco sabe lo que saben ellos, ¿sí? Y hoy, ¿qué pasa con eso? Hoy es un sistema por el cual, bueno, ahora se ha transformado en una política nacional, etcétera, pero es con los mismos alumnos, con los mismos docentes, con el mismo sistema, con los mismos recursos, y los chicos, en la última prueba nacional que hubo hace 3 años, que ahora cambiaron el sistema, la última prueba de enlaces, estos chicos sacaron mejores resultados en lengua y matemática que los urbanos. Entonces, esto es un emergente, es una solución heterodoxa, diferente, que permite con lo que tenemos dar mejores aprendizajes. ¿Y por qué no se difunden? Porque de estas hay montones. ¿Por qué no se difunden? Porque las miramos como soluciones de segunda. Porque no las vemos dentro del patrón, porque uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, en América Latina no tanto, pero en Argentina, uno de los grandes problemas que tenemos es la desgracia de la ley 1420. Y digo la desgracia porque nos dio un sistema tan bueno que todos vivimos con las joyas de la abuela. Si es tan bueno, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y cuando a mediados del siglo XX todos los países del mundo empezaron a dividir su secundaria en básica y superior, nosotros 7-5. ¿Cómo vamos a tener una secundaria distinta? ¿Cómo vamos a cambiar el lío que fue y todavía seguimos divididos en el país con eso? Porque en el mundo nosotros éramos los mejores. Ahora ya los datos nos están mostrando que no, pero esto es una debacle de 40 años, no es de ahora. Ahora aparecen los resultados, por eso nos va a llevar 40 años replantearnos la cosa. Entonces, la idea es, seamos capaces de sacarnos las anteojeras. Esas anteojeras de lo que era esa mirada hacia atrás, tiene que transformarse en una mirada hacia adelante. Y lo primero para eso es decir, acordemos qué entendemos por calidad, pero no en el discurso de calidad es un sistema educativo que da las competencias del siglo XXI para poder insertarse. Eso es fantástico, pero ¿qué quiere decir en la práctica? ¿Qué tengo que hacer yo en mi escuela con mis chicos para que eso sea real? Algunos elementos para ponernos de acuerdo en lo que hay que ver, El tema del trabajo colaborativo. Han visto ustedes 20 veces, porque uno entra a las escuelas y lo ve y ustedes lo verán, el famoso trabajo en grupo, en donde los chicos están en grupo, pero el profesor está adelante y los chicos dando vueltas así mirando, porque en realidad siguen dando clase, nada más que estar sentados así, están sentados en grupo. ¿Sí? Y después, ¿cómo evalúo si es trabajo en grupo? Bueno, todas estas cosas que nos hacen que no haya realmente una enseñanza colaborativa, porque si sabemos que hay algo imbatible es el boca a boca. Y esto, para la capacitación docente, es mucho mejor docentes que se enseñan entre ellos que cursos de capacitación. Para los alumnos es mucho mejor chicos que son capaces de trabajar juntos. Ahora estuve en Estados Unidos hace 15 días visitando escuelas. En una escuela había lo que llamaban Little Family, pequeña familia. Cada profesor tenía 8 o 10 chicos de distintas edades, primaria estoy hablando, que entonces se ayudaban entre ellos, los más grandes a los más chicos, y tenían la responsabilidad de bancarse. Entonces ahí resolvés el problema que en la casa no lo pueden ayudar, porque mejorás adentro del mismo sistema
con los mismos docentes, con la misma plata, con el mismo tiempo, porque si no, ¿dónde tengo el tiempo para juntarme con los otros profesores? Bueno, el tiempo lo tenés si organizás el aula de tal manera que los chicos responsablemente se enseñan entre ellos y vos te puedes juntar con la otra para planificar. Por ejemplo, yo lo digo fácil, es difícil. Hay que contravenir normas, hay que cambiar rutinas, hay que cambiar culturas. Bueno, si fuera fácil, ¿de qué nos divertimos? Esto tiene que ser un reto, tiene que ser una cosa que me obligue a poder pegar un salto, que me sienta profesional de la enseñanza porque estoy haciendo las cosas bien. Y hacer las cosas bien es cambiar todo el tiempo y adaptarme al problema que tengo delante, no es repetir la rutina. Entonces, acá tengo una serie de ítems que no se los voy a leer porque son demasiadas cosas para plantear, pero un tema es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué priorizamos. ¿Qué quiere decir mejores aprendizajes? ¿Sí? Es cierto que mejores aprendizajes es que sepan la regla de 3, pero mejores aprendizajes en términos de competencias es mucho más que eso. Mejores aprendizajes es cabeza diferente, es procesos internos que permitan seguir aprendiendo después. Es esto que nos contaba, ¿cómo se llama el chico que estuvo contando? Es ser un docente que es capaz de empoderar para que cuando yo no esté el proceso pueda seguir. Y para eso el compromiso tiene que ser pensar que todo esto es un jardín, pensar que tenemos que regar las plantitas, pensar que no porque sea pobre, chiquita, etcétera, no va a poder rendir, sino que el papel y el compromiso es que todos pueden. Todos pueden es todos los chicos pueden, pero también todos los maestros pueden, todos los directores pueden, todas las escuelas pueden. Porque, no voy a decir si se puede porque está eso, me van a decir que no, pero sí digo, empoderarnos entre todos y formar un espacio compacto que pueda pelear en la sociedad esto que quieren hacernos creer que viene desde afuera, que es la jerarquización del docente. La jerarquización del docente empieza por nosotros y por mostrar que lo que hacemos vale y que podemos producir la diferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inés, como para cortar el hielo, así para dejarnos pensando fuerte. Bueno, Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Claudia es doctora en educación, es directora del área de educación de la Escuela de Gobierno y profesora en la Universidad Torcuato Di Tella. Es autora de artículos y libros sobre gestión educativa y mejora escolar. Además es coordinadora nacional en Argentina de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Y esto es por nombrar nomás algunas cosas. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, gracias. Gracias al proyecto Educar 2050 por la invitación. A Córdoba Mejora. Yo estuve hace unos años trabajando también en el Ministerio de Educación y con la gente de Córdoba Mejora en unos encuentros. La verdad es que me da mucho gusto estar acá en Córdoba porque el tema del que voy a hablar, que es muy concreto, es muy pequeño para mí, es enorme igual, digo, pero en medio de tanta marco general de la calidad, yo quiero aportar hoy a la mañana una cuestión muy concreta. Y digo que me da mucho gusto hacerlo aquí porque sobre este tema que voy a hablar, Córdoba viene aportando mucho y viene trabajando de manera original y sostenida. Por eso me da gusto hablar de este tema del que voy a hablar acá. Bueno, a esta altura me dirán que tienen muchas ganas de saber cuál es el tema, ¿no? ¿Quiénes de ustedes son directores o vicedirectores? Sigan con las manos levantadas. Directores, vicedirectores, coordinadores o ejercen algún cargo de una función directiva. ¿Y quiénes quieren ser directores? Muy bien. Pensé que no se iban a animar. Bueno, muy bien.
Lo que yo les vengo a decir hoy a la mañana simplemente es que una buena dirección marca diferencias. Es decir, lo que vengo a decir es que, y ahora vamos a ampliar un poco más, hay una política estratégica que en general Argentina no ha tomado, que es apostar al liderazgo pedagógico, generar las condiciones laborales y normativas que requiere un buen liderazgo pedagógico, pero que tal vez sea hora de emprender ese camino. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo traje varias investigaciones. Ok, bueno, les voy entonces a mostrar algunas cosas nada más, breves. ¿Qué marco darle? Yo había pensado, siguiendo a Inés, que podíamos arrancar con las transformaciones que están golpeando duramente la identidad de la escuela, tal como la conocemos. Hay, digamos, algunas transformaciones en la sociedad del conocimiento que yo llamo, de algún modo, que funcionan como heridas narcisistas a la escuela en la medida que atacan su identidad y de la identidad de quienes trabajan en la escuela. Y entonces, digo, la globalización, las tecnologías de la información y la comunicación y los cambios en la familia han impactado fuertemente en aquello que consideramos que es la tarea de la escuela. La globalización en muchos sentidos, y no es ahora el momento para analizarlo, pero digo, los sistemas nacionales, los sistemas latinoamericanos son sistemas nacionales, se han fundado al mismo tiempo que se construía la nación, y un mundo global pone a estas escuelas pensadas en función de sus naciones ante el desafío y el reto de formar ciudadanos del mundo y formarlos desde un lugar concreto, es decir, trabajar al mismo tiempo en lo local, en lo nacional y en lo global. Pero pensar esto, pensar que nuestros alumnos se van a formar aquí, pero probablemente trabajen en otros países o en otras regiones, y que por lo tanto debemos asegurarles una cantidad de aprendizajes que los hagan competentes, que los hagan valiosos también para otras sociedades, pone en cuestión esta idea de que la escuela formaba argentinitos. La escuela forma argentinos, en todo caso ciudadanos argentinos, pero que puedan habitar y trabajar en cualquier lugar del mundo. Si uno piensa eso, el currículum se modifica, el rol de los docentes, lo que pensamos que es una escuela, ¿no? Y así podríamos seguir. Las tecnologías de la información le han infringido una tremenda herida narcisista a la escuela, porque la escuela ya no es el lugar donde uno va a buscar información. Si uno le pregunta a un chico, a un adolescente, ¿a quién le preguntarías algo que quieras saber? Seguramente no diría a la señorita. Espero hasta el lunes para preguntarle a la señorita. Bueno, y en la secundaria muchísimo menos. ¿Qué hace? Un buscador cualquiera. Ni siquiera al papá o a la mamá, depende qué cosa sea, ¿no? Pero digo, si se trata de alguna información, como por ejemplo, no sé, la vida de los delfines, a nadie se le va a ocurrir preguntarle al maestro. Bueno, esto no era así, todos lo sabemos, había cierta información que la escuela monopolizaba. Ha perdido ese monopolio. Por supuesto que le queda un trabajo importantísimo, que es qué hacemos con esa información, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué soy capaz de hacer con eso? Pero ya no el ser un agente de información. Bueno, esto también mueve los cimientos de la escuela y la pone, para mí, en un lugar mucho más interesante, pero nuevo.
y en ese sentido hay que construirlo. Finalmente, los cambios en la familia, la familia ha sido la institución que más cambió en el siglo XX, ¿no? Piensen ustedes, una familia de 1916, pensémosla 100 años atrás, ¿qué tiene que ver con lo que hoy llamamos familia 100 años después? Absolutamente nada. Entre otras cosas, porque lo más valioso que querrían los padres en 1916 era que sus hijos, sobre todo si sus padres les iba más o menos bien, era que sus hijos siguieran sus mismos pasos. Es decir, la configuración de las identidades era algo cerrado. Entonces, lo mejor que podía querer un médico era que su hijo fuera médico. Hoy, ¿ustedes quieren que sus hijos sean directores? ¿Qué quieren? ¿Sean docentes? No, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué querríamos para nuestros hijos? ¿Qué decimos que queremos? ¿Qué? No, un poquito más concreto. Lo mejor, bueno, a ver, lo mejor, ¿qué más? ¿Que sean qué? Felices, felices. Que decimos, o sea, lo que quiera, es más, nació varón, pero quiere ser chica, que sea, pero que sea feliz. Es decir, estamos dispuestos, en función de esta apertura, de esta democratización de la identidad, a dejarlos en libertad. Todo esto está dicho entre comillas, ¿no? Fíjense, eso hace 100 años era impensable. A nadie se le ocurría que lo mejor que podía querer para los hijos era que fuera feliz. Los deseos eran mucho más cerrados. Quiero que estudie tal cosa, que se case con fulano, que viva en tal lugar. En lo personal, para mí, los cambios en la familia son extraordinariamente maravillosos. Yo prefiero 1000 veces que la identidad tenga cierta incertidumbre, ¿sí?, a que los destinos ya estén marcados del nacimiento. Pero esto nos trae problemas. Esto nos trae problemas. Es más difícil educar a chicos cuyos padres les dejan este mensaje, donde nosotros mismos tenemos este mensaje. Quiero decir que todo este panorama ha complicado la comodidad en la que estaba la escuela. Y a mí me parece que el trabajo ahora es más difícil, sobre todo por este contexto, pero también es más interesante. Si la escuela ya no es la principal dadora de información, entonces tiene la oportunidad de hacer cosas más inteligentes que simplemente funcionar como Google o como un diccionario. O sea que el desafío nos mueve a hacer escuelas más inteligentes, escuelas que despierten la sensibilidad, que provoquen, ahora más que nunca. Pero bueno, esa es la invitación, digo, un panorama más complejo pero más interesante. Hay muchas demandas para la escuela, demandas por las finalidades, por el modelo pedagógico. Pareciera como que tenemos que cambiar todo al mismo tiempo y además tenemos que cambiarlo también bajo un paradigma nuevo de gestión. Hoy sabemos que el paradigma de gestión del siglo XIX, y ahí le hablo a los supervisores, si es que hay alguno en la sala, pero a los supervisores sobre todo les cabía esta cuestión de ir a controlar los procesos en la escuela. Y hoy sabemos que lo que tenemos que hacer en todo caso es atender a los resultados. Por supuesto a los procesos, pero en función de los resultados. La escuela entonces ya no es ese lugar en el que se aplican las reformas, sino el lugar desde el que nacen los cambios.
la escuela como centro del cambio, como lugar de formación de capacidades, etcétera, etcétera. Es decir, la gestión ya no es control, el trabajo del director ya no es un mero trabajo de adecuarse a la norma, de velar porque se cumpla lo que dice el reglamento escolar o tal o cual circular, resolución, etcétera, etcétera, sino gestionar el cambio, ese cambio que decía antes, complejo pero interesante, que tenemos que llevar adelante. Entonces, no solo hay que cambiar muchas cosas en la escuela, sino que hay que cambiar nuestra visión de la gestión, de cómo se hace el cambio, lo que llamamos el cambio del cambio. Al mismo tiempo tenemos que trabajar sobre una nueva concepción del cambio. Les traje una frase de los principales investigadores en temas de dirección escolar y ellos dicen: no se ha encontrado ningún caso hasta el día de hoy de una escuela que haya logrado mejorar los logros de aprendizaje de sus alumnos en ausencia de un liderazgo talentoso. Es decir, no hay buenas escuelas sin buenos directores. Y eso todos nosotros que conocemos muchas escuelas lo sabemos bien, ¿no? Uno sabe que los directores pueden marcar una diferencia. No siempre un buen director logra tener una buena escuela, pero una buena escuela seguramente ha tenido buenos directivos. Entonces aparece lo que yo vengo a traerles hoy concretamente, que es algunas ideas sobre lo que yo llamo el factor director. El factor director como factor de mejora. El factor director es el segundo de los factores escolares que explican los logros de aprendizaje. ¿Cuál será el primero? Es decir, la cantidad de matemáticas que sabe un chico, ¿de qué dependerá? De los docentes. El primer factor es el factor docente, la enseñanza concreta y directa de los docentes. Pero el segundo factor que incide en los aprendizajes no es ni que cada alumno tenga una computadora, no es el equipamiento, no es el edificio. Es mucho más importante que todo eso y es un buen director. Ahora, el buen director o el trabajo del director es un trabajo indirecto, parece un juego de palabras. Pero el trabajo del director es un trabajo indirecto, porque no es él el que está en el aula enseñando. Entonces, ¿de qué manera funciona eso? Leywood, que es uno de los académicos más trabaja en el tema de directores, describió este funcionamiento. El liderazgo directivo funciona impactando en las habilidades de los docentes, ayuda a desarrollar habilidades en los docentes, motiva y genera compromisos. El director es el gran entusiasta, o debería ser el gran entusiasta de la escuela, el gran motivador, ¿no? El que mira a sus maestros y a sus profesores y sabe cómo están y los acompaña, pero también los llama y les dice: tu trabajo no está siendo bueno, ¿no? Es decir, porque tiene una mirada crítica sobre su propio equipo. Pero también el liderazgo directivo afecta en las condiciones de trabajo. Un trabajo importante del director es garantizar que cada clase pueda llevarse adelante. Preservar el tiempo y los espacios de clase como si fueran cajitas de cristal, ¿no? Preservarlos del ruido, preservarlos del desorden, acompañar al docente en lo que necesite, ponerse al servicio, proteger esos espacios y esos tiempos. Eso es generar condiciones para la enseñanza, condiciones materiales, que no haga frío. ¿Pero qué? ¿Un director se tiene que ocupar de las estufas? Obviamente que sí. Por supuesto que sí. Y al mismo tiempo se tiene que ocupar de que los chicos lleguen temprano. Por supuesto trabajará con los padres. En fin,
Quiero decir, la gestión tiene 1000 ventanas abiertas, todas distintas. Eso es, para mí, que a mí me encanta ser directora, es hermoso, digamos. Tener 1000 ventanas abiertas y tener que responder con distintas lógicas a distintos problemas, eso es la gestión. Yo a veces escucho directores que se quejan de esto. Digo, pero entonces se equivocó su trabajo. O sea, pobre, vive muy infeliz, porque ser director es eso. Ahora, también sepamos que, bueno, y este cuento termina así, esto impacta en las prácticas de enseñanza y esto en los procesos, en los resultados de aprendizaje. Y todo esto genera este clima escolar del que hablábamos antes. Clima escolar que en Argentina, como decía Agustín antes, está fuertemente afectado. Las evaluaciones internacionales muestran que el clima escolar en la Argentina es uno de los peores del mundo. Clima escolar incluye en estas mediciones, por ejemplo, que los alumnos lleguen tarde, que los profesores lleguen tarde, que se genere este desorden en el no respeto de los horarios, por ejemplo. Eso también afecta el clima escolar. Bueno, decía que en realidad la gestión implica muchas tareas de distinta naturaleza y todas al mismo tiempo. Por eso hay que tener vocación para la gestión. Por eso que alguien sea un buen profesor de matemáticas o un buen maestro del primer grado no tiene nada que ver con ser un buen director. Sin embargo, y para adelantar algunas cosas, nuestros mecanismos de selección de directores utilizan este aspecto, el que haya sido un buen docente al frente del aula, para convertirlo en director. Pero el trabajo de director es de otra naturaleza. Avanzo un poquito más rápido. Se me ocurre que como competencias básicas hay una innumerable cantidad de textos y autores que trabajan sobre qué debe hacer un buen director. A mí se me ocurren estas tres que son muy sencillas y muy, me parece las que podemos estar de acuerdo. Un buen director es alguien que, como yo digo, está en el mundo, está enterado de qué va la cosa, digamos. Es curioso y le interesa saber cuáles son las transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas. O sea, le gusta leer el diario, por ejemplo. Le gusta ir al cine para entender otras sociedades, otras personas, otras realidades. Estamos formando a chicos, a la próxima generación. Entonces también un buen director debería ser alguien que está en el mundo pensando en el futuro, ¿no? Yo les daría para que leyera mucha ciencia ficción. Tenemos que abrir muchísimo su capacidad de visualizar cómo va a ser el mundo. Porque la escuela que está dirigiendo, de alguna manera, está lanzada a ese futuro, no está acá. Ya está 20 años adelante, o debería estar 20 años adelante. El director también. Entonces, por ejemplo, en la universidad, nosotros tenemos en la Universidad de Itela un programa para directores y hay una parte donde es más informal y hay conferencias y ellos van a conferencias de política internacional, de historia económica, de arte, porque son distintos modos de encontrarse con el mundo, de lo que pasa en el mundo. Y la verdad es que el trabajo de director es un trabajo que nos encierra demasiado para dentro de la escuela, ¿no? Entonces, la oportunidad de ver el mundo, de recorrerlo, sería fantástico que además un programa de formación, de buena formación, incluya, como algunos lo incluyen, viajes e intercambios, conocer otras escuelas, otras realidades. Estar en el mundo, estar en la escuela. Esto también es una cuestión literal. No se puede ser buen director si uno no está en la escuela. Lo digo porque hay una investigación reciente, provincia de Buenos Aires, que miraban las escuelas que obtienen buenos resultados, las que obtienen malos resultados,
resulta que las que obtienen buenos resultados, entre otras cosas, había directores que iban todos los días, decían los docentes, seguramente también docentes que iban todos los días, porque eso también es algo que se contagia, ¿no? Si el director va de vez en cuando, ¿qué vamos a esperar de los docentes? O si va, pero se encierra en su oficina y no habla con nadie, ¿qué le vamos a pedir a los docentes? Bien, estar en la escuela es una presencia fuerte. Estar es estar, que te vean, ver a los chicos, estar con los docentes. ¿Estamos? No llegamos para nada. Bueno, estar haciendo foco en la tarea específica de la escuela, que es enseñar y aprender. Gestionar con evidencias, es decir, gestionar con información, y si no la tengo, generarla, irla a buscar. Gestionar sin prejuicios. Sin prejuicios. Esto es algo también interesante porque el modo en que un director visualiza y comunica su escuela o su visión es muy formativo para cómo los docentes ven la escuela, cómo los chicos ven la escuela. Hay algo de la comunicación que se genera desde la voz del director, se provoca. Y me voy a quedar sin tiempo, qué pena. Bueno, tenemos gestión con evidencias, por ejemplo, este es un punto importante, decía recién, sin prejuicios, y tener herramientas de precisión. Ser director es manejar, yo diría, 3 o 4 herramientas, no muy complejas, pero sí muy precisas, algunas de las cuales tienen que ver con la observación de prácticas. Es decir, entrar a una clase y saber ver las 4 cosas más importantes. Una de las razones por las que no se observan clases, que a mí me parece una vía extraordinaria de acompañamiento pedagógico, por supuesto que reformulada, una de las razones por las que no se observan clases es que los protocolos de observación de clases son un plomazo, que tienen 50 ítems que tenés que mirar y que contás como si fuera, es algo como alguien que está mirando por la ventana, ¿no? Entonces dice, se paró, hizo trabajo en grupo, escribió en el pizarrón, se sentó, leyó un libro, sí, no, y uno tiene que llenar eso. Bueno, tiremos todo eso a la basura. Se pueden armar guías muy sencillas, mirando, insisto, 4 cosas fundamentales de una clase. Y sobre todo, saber qué hacer con eso. ¿Qué hago después que observé? ¿Cómo devuelvo esa información a un docente para que le sirva? Bien, podríamos seguir. Y último, estar con los otros. Estar con los otros se refiere a que el director es alguien que no se aísla, que escucha más de lo que habla, que trabaja en equipo, que teje redes. Voy a apurarme un poco más. ¿Qué pasa en Argentina? Vamos acá. Muchas cosas pasan, pero en relación a los directores, este sería el perfil de un director en la Argentina. Según datos del 2004, porque ustedes saben que no hay datos, bueno, algo sabemos, ¿no? Sigue sin haber datos. El Censo Nacional de Docentes del 2004, hicimos un censo en 2014, todavía no está esa información. O sea que nos seguimos manejando como si todos fuéramos 10 años más jóvenes. Por ahí eso es el efecto que se quiere lograr, no sé. Bueno, ¿quién es un director en la Argentina? Uno diría, un director en la Argentina promedio es una mujer, perdonen los caballeros, es mujer, tiene una edad promedio de 47 años y medio, un poquito más grande que el promedio de los directores en América Latina, promedio es 44 en América Latina. Acá los directores son un poco más grandes, más viejos, digamos. Perdón. Han estado al frente del aula por 17 años, como promedio de antigüedad, y solo, este dato es muy fuerte, solo el 57% es titular en su cargo. Pero digo, esta es una foto de hace 10 años.
me encantaría poder haberles traído hoy la foto actual, pero esos datos todavía no están, no aparecen, no sé por qué. Bueno, los directores escolares en Argentina, digamos, tienen este perfil promedio. Hay poca investigación sobre directores en Argentina, hay datos desactualizados y, como dije al principio, no veo en general, una decisión política de avanzar en la producción de una estrategia de desarrollo de directores, como sí han tenido y tienen otros países de América Latina también, ¿no? Bueno, iba a contarles, no lo voy a hacer, 3 investigaciones, porque como no hay investigación y no hay datos, nos pusimos a investigar. Tengo un equipo en la universidad que venimos trabajando muchísimo con directores. Les traje 3 estudios nada más que hicimos. Uno era estudiar la situación del director en la Argentina, nos estudiamos toda la normativa, la formación, las condiciones laborales, y les podría decir hoy, desde el punto de vista de las condiciones laborales, no conviene ser director, por ejemplo, porque no conviene, ¿no? Es más, se desalienta, muchas provincias tienen, digamos, los directores no son de cargo completo, además pueden tener el cargo y algunas poquitas horas en algunas jurisdicciones, por lo tanto, si es docente, gana más, o mejor dicho, si es director, está condenado a ganar menos. Y muchas provincias, Córdoba tiene un porcentaje de diferencia, pero muchas provincias no hay diferencia entre el cargo docente y el cargo directivo. Quiere decir, hay una cuestión hasta salarial que desalienta el trabajo de la dirección. Digo, esta es una investigación sobre la que les podría contar muchas cosas, todavía no la tenemos publicada, por eso les traía algunas novedades, pero porque la estamos actualizando todo el tiempo. Pero lo que quiero decir es que la situación del directivo en líneas generales nos habla de una carrera poco interesante y además de una formación bastante débil, porque muchos solo han recibido la formación previa al concurso, cuando han concursado, pero recuerden que casi la mitad no concursaron. O sea que hay muchísima gente que está en el cargo sin haber recibido ningún tipo de formación para ese cargo que no tiene nada que ver con enseñar en un aula. En relación al perfil del directivo, sí les puedo mostrar, les quiero mostrar esto porque son unos cuadros preciosos que el equipo mío los hizo. Les cuento qué es. Les preguntamos a los directores sobre una cantidad, 36 actividades, cuál era el nivel de importancia de esa actividad, el grado de importancia, y cuál era su nivel de formación, ¿sí? Bueno, la línea roja que ustedes ven ahí es el grado de importancia de estas cosas que les preguntamos, como por ejemplo, fíjense, la roja es las cosas que, de esto que le preguntábamos, si era importante o no. Por ejemplo, era observar clases, reunirse con maestros, conocer distintas perspectivas de la didáctica, etcétera, etcétera. Tenemos 36 cosas importantes que los directores tienen que saber y poder hacer. Bueno, fíjense, lo rojo, y otra vez, no le invoco, lo rojo es el grado de importancia. Eran cosas muy importantes y en todos los casos reconocieron que su nivel de formación era menor que el que necesitaban para llevarla adelante. Es decir, hay en los propios directores, me hubiera encantado tener el tiempo de contarles algunos detalles. Fíjense, a ver, algo más de esto. La mayor brecha está acá, que es el grupo de actividades que tienen que ver con la gestión curricular. Es decir, los directores reconocen que les gustaría, pero que no tienen las herramientas para liderar pedagógicamente a la escuela, en sentido estricto, es decir, poder acompañar al docente en lo que pasa en el aula. Finalmente vimos
la otra cuestión que es muy importante estudiar es la agenda, o sea, en qué usa su tiempo, porque eso nos habla del rol efectivo. Y en este caso les preguntamos qué cosas, les dimos una lista de cosas, si le dedicaba mucho tiempo le debería dedicar más. Les cuento igual la conclusión del cuentito este, y es que el punto está reflejado acá, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Solamente hubo un punto, que es este, el punto 2, donde lo que ellos le dedican es más de lo que le deberían dedicar. A ver si adivinan qué es. Bueno, repito, en la agenda, este punto dice que a esta tarea le dedico mucho tiempo y le debería dedicar mucho menos. ¿Qué será? ¿A qué? A lo administrativo, exactamente. Muy bien, van a ser buenos directores. Los que quieran ser. Sí, es decir, se dedica mucho tiempo a las tareas burocráticas de redactar informes, contestar llamados, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos. El asunto es cómo lo cambiamos. Y fíjense que la mayor brecha está acá, ¿sí? Es decir, en lo que le dedican y lo que creen que le deberían dedicar, y eso son las observaciones de clases, ¿sí? Es decir, hay una percepción clara y ahí uno podría decir, ya terminando, ¿por qué no observamos más clases? No solo porque el tiempo no alcanza. Observar clases es meternos con la cuestión del aula, ¿no? Es más amplio que... ¿Por qué no nos metemos más ahí? En parte porque no hay tiempo, porque nuestra agenda no está bien organizada, porque no podemos organizarla mejor, pero también porque no tenemos, insisto, herramientas prácticas para entrar al aula. A veces uno no tiene los 80 minutos para quedarse en el aula, puede entrar 20 minutos. ¿Se puede observar una clase de 20 minutos? Por supuesto que sí. ¿De dónde sacamos que hay que observar la clase completa para hacer una devolución al docente? Quienes tenemos años en escuelas, uno puede equivocarse, pero entrar en la clase, quedarse 10, 15 minutos, uno ya percibe algunas de las cosas importantes que tiene que percibir en la clase. Entonces, darnos más permiso a pensar otras formas de mirar el aula. Inventar otras formas de mirar el aula. Bueno, y por último, hay una investigación que estamos haciendo, estamos replicando un estudio internacional que se llama TALIS, que en Argentina no se toma, que es para estudiar docentes y directores, y para ver qué tipo de liderazgo hay. Y lo que encontramos, estos eran 82 casos, los estudios anteriores son como de 250 casos, estos 82 directores, lo que vimos es que a diferencia del promedio de todos los países que participan en TALIS, que son más o menos los mismos que participan en PISA, ya termino, lo que descubrimos es que los directores de Argentina son los que más tiempo dedican a la interacción con actores no docentes. O sea, traduzco, el directivo argentino se la pasa hablando con alumnos, con padres y con otros de la comunidad, ¿sí? Pero mucho tiempo más, dedica la mitad del tiempo, 49% de la agenda, a eso. Y cuando lo fuimos cruzando por cómo percibía la situación de su escuela, más o menos conflictiva, y cruzándolo ahora con los datos de PISA, concluimos en que hoy en la Argentina, o por lo menos a partir de esta muestra que vimos, estamos en presencia de un liderazgo interactivo, un director que está todo el tiempo interactuando, pero de manera reactiva, reaccionando ante un clima turbulento. ¿Se entiende? Por eso le pusimos el nombre de liderazgo interactivo en climas escolares turbulentos. ¿Ese liderazgo sirve? No. Sí, sirve para apagar el incendio. ¿Sirve para mejorar la enseñanza? Definitivamente no. Es más, muchos de los problemas de disciplina, muchos de los problemas de falta de interés,
se resuelven nuevamente con un liderazgo pedagógico, no con el liderazgo interactivo. No es entrando al aula para resolver los problemas de disciplina en lugar del docente. Es logrando que ese docente haga clases más interesantes, que vamos a reducir los problemas de indisciplina, etcétera, etcétera. Bueno, termino ya. Bien, esta es lo que les planteaba. Yo creo que podemos tener directores excelentes si trabajamos en serio, si trabajáramos correctamente, si tomáramos la dirección correcta. Estoy convencida que podemos tener directores de un nivel de excelencia en 4 años. Digamos, con el equipo armamos un plan y sabemos que podríamos acercarnos mucho a 100% de docentes, pónganle 80% de directores con un nivel de excelencia, con buenos programas de entrenamiento, revisando la normativa, que es posible hacer. No hace falta pelearse con todos los gremios para revisar algo de la normativa, aprovechando que la mitad de los directores no son titulares. Podríamos pensar en concursos más interesantes, en cursos más interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es posible, lo estudiamos, lo necesitamos que en 4, 5 años nuestros directores sean expertos en la dirección escolar, porque de eso depende en buena medida la mejora de las escuelas. Gracias. ¿Tienes preguntas?